Mi hijo me dejó solo en un aeropuerto de un país extranjero, sin dinero, sin documentos, sin esperanza. Quería deshacerse de mí de una vez por todas, para poder quedarse con mi casa, pero cuando abrió la puerta de la casa, yo ya estaba allí, sonriendo. Ah, ¿has vuelto? Tengo una sorpresa para ti. Esa sorpresa arruinó toda su vida. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en el lugar donde te encuentras ahora. Regresé del baño y los encontré acurrucados como conspiradores. Rodrigo y Clara, con las cabezas juntas, susurrando con una urgencia que se detuvo en el momento en que me acerqué. Se separaron de golpe, como si los hubiera sorprendido haciendo algo vergonzoso. ¿Está todo bien? Me acomodé en mi asiento en la puerta 17, observándolos. Han estado muy callados esta mañana. Rodrigo no apartó la vista de su teléfono. Bien. Solo cansado del viaje. La sonrisa de Clara fue demasiado brillante, demasiado repentina. Es que ya queremos llegar a casa. No veo la hora de dormir en nuestra propia cama. Todavía teníamos 90 minutos antes de nuestro vuelo a casa. La semana en la ciudad costera había sido buena. Playas, cenas, el tipo de tiempo en familia que pensé que habíamos perdido después de que la madre de Rodrigo falleció. Pero algo había cambiado esta mañana. El aire entre nosotros se sentía denso, extraño. Observé cómo Rodrigo movía la pantalla de su teléfono sin leer nada. Clara jugueteaba con su pase de abordar, doblando y desdoblando el papel. Ninguno de los dos me miraba. 20 minutos después, Rodrigo se levantó bruscamente. Papá, necesitamos agua y algo de comer para el vuelo. Usted sabe lo que nos gusta a todos. ¿Puede ir a comprar las cosas? On peut se levantarme. Claro, podemos ir todos. No. Vaya usted. Me puso un billete de $20 en la palma de la mano, con los dedos fríos a pesar del calor de la terminal. Tengo que hacer una llamada de trabajo, y Clara tiene que ir al baño. Aquí tiene $20. La insistencia en su voz no coincidía con un recado tan simple. Dio un paso atrás, creando distancia, con la mirada fija en algún lugar por encima de mi hombro. Miré a Clara. Ella ya estaba mirando su teléfono. Está bien. Tomé el dinero. Sentí su textura crujiente. Vuelvo enseguida. La tienda del aeropuerto era pequeña, escondida entre una casa de cambio y un puesto de café. Me tomé mi tiempo, estudiando los estantes. A Rodrigo le gustaba el agua importada cara, la de la etiqueta azul. Tomé 3 botellas. Una mezcla de frutos secos para Clara. Siempre quería la que tenía arándanos secos. Barritas de proteína para mí. La fila para pagar avanzaba lentamente. Una familia delante de mí tenía 2 niños llorando y un cochecito que bloqueaba la mitad del pasillo. Pasaron 12 minutos, tal vez 14. Regresé a la puerta 17 con la bolsa de plástico en la mano. Los asientos estaban vacíos. No solo vacíos, despejados. Ni mochilas, ni chaquetas, ni rastro de que alguien hubiera estado sentado en los asientos 14, 15 y 16. Otros pasajeros ocupaban ahora sillas diferentes, mirando sus teléfonos, leyendo revistas, ajenos a todo. La bolsa se me resbaló de los dedos. Me quité la mochila del hombro, con las manos temblando mientras abría el compartimento principal. Mi camisa de repuesto estaba allí. La bolsa de aseo. Nada más. El bolsillo interior donde siempre guardaba mi pasaporte. Vacío. Revisé el bolsillo lateral. No había teléfono. Compartimento frontal. No había cartera. Mis manos se movieron más rápido, revisando cada espacio 2 veces, 3 veces, esperando habérmelo saltado de alguna manera. Nada. Desaparecido. Todo. Agarré la bolsa de la compra y casi corrí hasta el mostrador de la puerta. Una mujer joven con uniforme de la aerolínea levantó la vista. Mi hijo y mi nuera. Asientos 14 y 15. ¿Vio a dónde fueron? Ella tecleó algo, con los ojos recorriendo su pantalla. ¿La familia Evans? Tomaron el vuelo anterior a otra ciudad. Un cambio de última hora. Salieron hace 20 minutos. ¿Otra ciudad? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Íbamos a nuestra ciudad. Ese es mi hijo. Señor, sus pases de abordar eran para la conexión en esa otra ciudad. La terminal se inclinó ligeramente.
Otra ciudad. No nuestra ciudad. No a casa. ¿Dejaron algo? ¿Un mensaje? Su expresión cambió de eficiente a compasiva. No, señor. Lo siento. Volví a los asientos vacíos. Me senté pesadamente. Saqué el billete de $20 de mi bolsillo. Seguía allí, todavía crujiente. El único dinero que tenía en el mundo en ese momento. $20. Me dio $20 y se llevó todo. La bolsa de plástico estaba en la silla de al lado. 3 botellas de agua, incluida la cara que prefería Rodrigo. La mezcla de frutos secos. Las barritas de proteína. Había gastado $12 siendo considerado. Quedaban $8. Me puse de pie, con las piernas temblorosas, y me dirigí a la seguridad del aeropuerto. El oficial detrás del mostrador tenía ojos amables y rostro cansado. Mi hijo se llevó mi pasaporte. Las palabras sonaban absurdas, dichas en voz alta. Mi teléfono, mi cartera, todo. Simplemente me dejó aquí. ¿Tiene alguna identificación? ¿Alguna forma de probar quién es usted? No tengo nada. $20 y una bolsa de botellas de agua. Ella escribió algo en un formulario. Hizo preguntas que respondí mecánicamente. Nombres, direcciones, números de vuelo. Me dio un número de caso. Sugirió que contactara a la agencia consular de mi país en el centro. Su compasión era genuina, pero no podía cambiar los hechos. Me alejé de su oficina. Formularios en la mano que no significaban nada sin identificación. La terminal se extendía frente a mí. Tiendas, restaurantes, puertas llenas de viajeros con teléfonos y carteras y futuros planeados más allá de la próxima hora. Pasé junto a una familia que abordaba su vuelo. Padres pastoreando a sus hijos. Todos presentes. Todos pertenecientes a algún lugar. Mi reflejo en los enormes ventanales mostraba a un hombre solo. La mochila colgaba vacía de un hombro. La bolsa de plástico colgaba de mi otra mano. Detrás de mi reflejo, los aviones despegaban, elevándose hacia un cielo azul sin nubes. Sus motores rugían promesas de destinos y llegadas. Uno de ellos llevaba a mi hijo. Me quedé allí, viéndolos ascender y desaparecer mientras algo duro y frío se instalaba en mi pecho, donde antes vivía la confianza. Los sonidos de la terminal se desvanecieron. Anuncios, maletas rodando, conversaciones. Todo lo que oía era silencio, y la pregunta que no podía responder. ¿Por qué? Respiré hondo. Otra vez. El shock se disipó lentamente, como la niebla revelando el terreno debajo. Varado. Sí. Indefenso. No. El hombre de negocios que había en mí, dormido estos últimos años desde mi jubilación, despertó. Primero, identificación. Segundo, dinero. Tercero, casa. Creé una lista de control mental como solía hacer antes de las reuniones de la junta directiva. El mostrador de información me dirigió a la agencia consular. Caminé 20 minutos por calles donde los turistas regateaban por joyas de plata y los locales vendían fruta en carritos. La oficina era pequeña, eficiente. La bandera de mi país en la pared. Fotos del presidente. Una mujer en el mostrador levantó la vista cuando entré. Cuénteme qué pasó, señor Arturo. Empiece por el principio. Se llamaba Patricia Hernández. Me senté frente a ella y le expliqué todo. Las vacaciones, el aeropuerto, los asientos vacíos. Mi hijo me dejó en el aeropuerto. Se llevó mi pasaporte, mi teléfono, mi cartera. Todo. Ella esperó, con la pluma sobre un formulario. Mi hijo hizo esto. Ha estado viviendo en mi casa sin pagar alquiler durante 2 años. Creo que quiere quedarse con ella. Algo cambió en su expresión. La distancia profesional dio paso a algo personal. Dejó la pluma. Podemos emitir un pasaporte de emergencia. 3 días hábiles como mínimo. Requiere un informe policial y el pago de $135. Vacié mis bolsillos sobre su escritorio. $8. Monedas locales. El recibo de un desayuno de hacía 3 días. El billete de $20. Patricia se disculpó. Regresó 10 minutos después con papeles y noticias. Pago diferido hasta que llegara a casa. Un fondo de asistencia de emergencia ayudaría con las necesidades inmediatas. Lo pagaría de vuelta. Ella podía ver eso, dijo.
28 años haciendo este trabajo le enseñaron a reconocer quién lo haría y quién no. Usted no está roto, dijo, deslizando formularios sobre el escritorio. Está enojado. La gente enojada encuentra el camino a casa. Fuera de la oficina consular, me senté en un banco. Formularios en mano. Se acercó una mujer. María, del mostrador de información del aeropuerto. Reconocí su cara. ¿Tiene familia a quien llamar? ¿Amigos? Mi hijo era mi familia. Tengo vecinos, pero no tengo forma de contactarlos. Ella asintió lentamente. A veces, las personas más cercanas a nosotros son las más lejanas. Mi padre. Una historia similar. Diferentes detalles. Misma traición. ¿Cómo terminó para él? Sobrevivió. Construyó algo nuevo. Usted también lo hará. Me llevó a un hostal en su viejo auto. $15 por noche. Limpio. Seguro. Rechazó los $2 que le ofrecí para la gasolina. A su padre también lo habían abandonado una vez, dijo. Algunas traiciones cortan más profundo que otras. La habitación del hostal tenía 6 literas y olía a aire salado y detergente de ropa. Tomé la litera de abajo en la esquina. Mis compañeros de cuarto, 2 mochileros alemanes y un trabajador de la construcción de otra ciudad, compartieron su cena. Pan, queso, fruta. La chica me prestó su teléfono. Marqué el número de mi casa. Sonó. Nadie contestó. Intenté de nuevo 1 hora después. Otra vez. Seguía sin respuesta. ¿Dónde estaba Rodrigo? Día 2. Caminé a la estación de policía en el centro. El oficial tomó mi declaración a través de un traductor. Pasaporte robado. Teléfono robado. Cartera robada. Por mi hijo. Las cejas del oficial se alzaron ante ese último detalle. ¿Su hijo? ¿Vive con usted? En mi casa, sí. Le dejé quedarse allí. ¿Y usted cree que esto fue planeado? Los boletos a la otra ciudad en lugar de a la mía. El momento. El cambio de vuelo. Sí, esto fue planeado. Él tecleó lentamente. Imprimió el informe. Lo selló. Me lo entregó con una mirada que decía que lo sentía. Pero esto no traería nada de vuelta. Esa noche, acostado en la litera del hostal, con el ventilador de techo girando con su ritmo constante, los recuerdos afloraron. El mes pasado, Rodrigo visitando más a menudo de lo habitual, siendo servicial, atento. Luego, papá, deberíamos actualizar su directiva médica, solo en caso de que algo pase. Es un formulario simple. Solo firme aquí. El documento había estado en la pantalla de su computadora portátil. Firmé con la tableta de firma electrónica, confiando en él por completo. Nunca vi una copia impresa. Nunca cuestioné nada. La revelación me golpeó como agua fría. Esa no era una directiva médica. Me senté de golpe, asustando al mochilero alemán en la litera de enfrente. ¿Qué había firmado? ¿Un poder notarial? ¿Una transferencia de propiedad? Las posibilidades se arremolinaban en mi mente, cada una peor que la anterior. Día 3. Caminé por las calles de la ciudad costera. No como turista. Con determinación. Metódicamente. Mi mente trabajaba en el problema como solía hacerlo con los negocios. ¿Qué quiere Rodrigo? La casa. ¿Qué piensa Rodrigo? Que estoy atrapado aquí. ¿Cuál es su cronograma? Al menos una semana antes de que espere que yo vuelva a casa. Esa era mi ventana. La sorpresa. Patricia me entregó el pasaporte de emergencia al mediodía. Delgado, temporal pero oficial. También me dio un sobre. $600 en efectivo. Del Fondo de Asistencia de Emergencia. Págalo cuando puedas. Encontré un cibercafé. $1 por 30 minutos. Vuelo directo a mi ciudad. $420. Lo reservé para mañana por la mañana. El vuelo de Rodrigo pasaba por la otra ciudad. Había mencionado reuniones allí. 2 días, tal vez 3. Yo le ganaría por al menos 3 días. De vuelta en el hostal, hice mi propia lista. Documentar todo. Cambiar las cerraduras. Encontrar ese papel que firmé. Conseguir un abogado. Hacer que Rodrigo me diera explicaciones cara a cara. No era venganza. Era justicia. Hay una diferencia. La chica alemana me preguntó si estaba bien. Estaba acostado en mi litera,
mirando al techo, probablemente con aspecto sombrío. Tal vez él no quiere saber de usted, dijo ella, refiriéndose a que Rodrigo no respondía a mis llamadas. Cuento con eso. Él piensa que estoy atascado aquí. Se equivoca. A la mañana siguiente, abordé el vuelo a casa. Clase turista, asiento del medio. Entre una madre con un bebé dormido y un adolescente con auriculares. Mi pasaporte de emergencia descansaba en el bolsillo de mi camisa. $165 en mi calcetín. El avión rodaba por la pista. A través de la pequeña ventana, la ciudad costera se encogía debajo de nosotros. Playa, hoteles, el aeropuerto donde todo cambió. Las ruedas se despegaron del suelo. No miré hacia atrás. Mi mente ya estaba en mi ciudad, ya en la puerta de mi casa, ya planeando la expresión de mi rostro cuando Rodrigo entrara y encontrara a su padre esperando. La señal del cinturón de seguridad se apagó. La azafata comenzó el servicio de bebidas. Agua, por favor. Gratis. Ahorrar cada $1. 3 horas y 40 minutos para llegar. Rodrigo no sabía que yo estaba llegando. Las ruedas golpearon el concreto de la pista con ese golpe seco que te dice que estás en casa. El avión se inclinó mientras frenábamos, los motores rugiendo en reversa. A través de la ventana, vi mi ciudad. Nubes oscuras de lluvia. Colinas de hoja perenne. Los familiares edificios del aeropuerto. Hogar. Pero el hogar era diferente ahora. No era un refugio. Era un campo de batalla. Esperé mientras otros pasajeros tomaban sus maletas de los compartimentos superiores, empujándose hacia la salida. Paciente. Metódico. Tenía tiempo. Rodrigo no sabía que yo estaba llegando. La conductora del servicio de transporte tenía un ambientador del equipo de fútbol local colgando del espejo. Una mujer joven, probablemente de 25 años, habladora al principio, hasta que sintió que no estaba interesado en la conversación. Se detuvo frente a la casa 40 y 7 minutos después. La miré desde el asiento trasero. Estilo artesanal azul pálido, molduras blancas, el porche que reconstruí hace 5 años, el jardín esperando la siembra de primavera, $850,000 en bienes raíces, el trabajo de mi vida, mi seguridad. Rodrigo vivía allí sin pagar alquiler y quería quitarme todo. Pagué la tarifa de $47, añadí 3 de propina, generosidad calculada, y le di las gracias. Me quedé en la acera con mi mochila casi vacía, mirando mi propia casa como si la viera por primera vez. ¿Arturo? Me giré. Daniel Morales salía de la casa de al lado. Cabello blanco captando la luz de la tarde. Gafas de lectura subidas a la frente. Llevaba un cardigan a pesar del clima templado. Has vuelto temprano, caminó hacia mí. Expresiones que pasaban por la sorpresa, la confusión, la preocupación. ¿Dónde está Rodrigo? ¿Está todo bien? Las preguntas llegaron rápido. Daniel había vivido al lado durante 12 años. Profesor de historia jubilado. Observador por profesión y naturaleza. Sabía cuando algo andaba mal. Decidí rápidamente. Un vecino observador era casi tan bueno como un amigo. Regresaron antes. Vuelo diferente. Tuve algunos retrasos. ¿Vuelo diferente? Sus cejas se arquearon. Eso parece extraño para unas vacaciones familiares. Cuéntame qué viste cuando estaban cargando el auto. Nos quedamos en la franja de césped entre nuestras entradas. Daniel se ajustó las gafas. Fue temprano en la mañana, 3 días antes de que debieran volver. Cajas, maletas. Más de lo que parecía normal para unas vacaciones. Lo saludé, pero Rodrigo no me devolvió el saludo. Parecía concentrado. Intenso. Tal vez. Premeditado. Cuidadoso. Oculto. ¿A qué hora? 6:30 de la mañana. ¿Quizás antes? Antes de que la mayoría de los vecinos estuvieran despiertos. Archivé esto. Gracias. Si Rodrigo pasa por aquí mientras estoy fuera, no le digas que me viste. Daniel estudió mi rostro. La comprensión llegó lentamente. No te he visto. Sigues en el extranjero. Por lo que yo sé, exactamente. Recuperé la llave de repuesto de su escondite. La roca falsa cerca de los rododendros que mi esposa plantó hace 20 años. Mis dedos recordaban el movimiento. Abrí la puerta. Desarmé el sistema de seguridad. El código no había cambiado, lo que significaba que Rodrigo no esperaba ninguna interferencia. Entré.
La casa olía a cerrado, encerrada, sin ventilar. Me moví por las habitaciones con velocidad creciente. Sala de estar, el reloj de pie, desaparecido de la esquina donde había estado durante 30 años. Comedor, el juego de plata desaparecido del aparador, dejando huecos como dientes faltantes. Mi habitación, el joyero que me dejó mi esposa, vaciado de sus anillos y pulseras. El estudio, mi reloj de marca, de colección, valorado en $2,800. No estaba en su estuche. La cámara fotográfica antigua, ausente de su estante. Cada artículo faltante era un pequeño robo. Juntos formaban un patrón. Rodrigo no solo me abandonó, primero me robó. Mi oficina en casa ocupaba la terraza acristalada convertida. Escritorio frente a la ventana, con vistas al jardín. Sobre el escritorio, centrado perfectamente, había una carpeta de Manila. La abrí. Documentos legales, sellos oficiales, timbres notariales. La página superior decía: escritura de donación en negrita. Escaneé rápidamente. Dirección de la propiedad: la mía. Donante: Arturo Evans. Donatario: Rodrigo Evans. Contraprestación: amor y afecto. Fecha: 4 semanas atrás. Mi firma al final. Atestiguado. Notarizado. Mis manos no temblaban. Deberían haberlo hecho. En cambio, estaban firmes, frías. La ira ya no era caliente. Estaba congelada, lo suficientemente afilada como para cortar. Salí de nuevo. Daniel estaba regando sus plantas, pero podía decir que estaba esperando. ¿Puedo tomar prestado tu teléfono? Me lo entregó sin hacer preguntas. Fotografié todo. Cada espacio vacío donde solían estar los objetos de valor. Cada hueco en los estantes. El estuche del reloj abierto. La cámara faltante. El cajón del escritorio. La escritura de donación desde todos los ángulos. Evidencia. Aprendí en los negocios. Documentar todo. No asumir nada. No confiar en nadie. Daniel se quedó en su porche mientras yo trabajaba. Cuando le devolví el teléfono, preguntó: Arturo, si necesitas algo. Si hay problemas, pero los estoy manejando. Adentro otra vez. Levanté el teléfono fijo. Todavía funcionaba. Llamé a mi banco. Soy Arturo Evans. Cuenta que termina en 7743. Necesito verificar que no haya habido actividad inusual. Preguntas de seguridad. Apellido de soltera de mi madre. Primer auto. Calle donde crecí. La representante verificó. Todo parece normal, señor. La última transacción fue hace 4 semanas. Pago automático de servicios. No hay intentos de agregar usuarios autorizados o cambiar beneficiarios. No, señor. La configuración de su cuenta no ha cambiado. Un pequeño alivio. Rodrigo se llevó objetos. Se llevó la casa en papel, pero no había vaciado el dinero. Quizás no podía. Quizás no tuvo tiempo. Quizás planeaba hacerlo más tarde. Otra pequeña ventaja. Todavía tenía recursos. Me senté en mi escritorio. La escritura de donación frente a mí. Y recordé, hace un mes, martes, Rodrigo trajo el almuerzo. Sándwiches de la charcutería que me gustaba. Comimos, hablamos, nos reímos de nada importante. Entonces, papá, actualicé algunos documentos para usted. Poder notarial médico, testamento vital, esas cosas. Debería revisarlos y firmar, solo para estar al día. Su computadora portátil ya estaba abierta. Documento en pantalla. Tableta de firma conectada. Firmé electrónicamente. Confiando. Nunca vi una copia impresa. Nunca cuestioné lo que realmente decía. Ese martes. Ese sándwich. Esa firma. Fue entonces cuando lo perdí todo. Me quedé solo en mi sala de estar mientras la oscuridad se acumulaba afuera. Hablé a la casa vacía. Pensaste que estaría varado. Pensaste que estaría fuera el tiempo suficiente para que establecieras posesión. Mi reflejo me devolvió la mirada desde la ventana oscurecida. Te equivocaste. La luz de la mañana entraba por la ventana este de la cocina, cortando la mesa donde estaba sentado con un café instantáneo en una taza desportillada. La lista que había hecho la noche anterior yacía frente a mí. Elementos tachados. Nuevos añadidos. Prioridades rodeadas 2 veces. Encabezando la lista. Abogado.
Había pasado la noche anterior en la computadora portátil prestada de Daniel, investigando 3 abogadas de bienes raíces en el centro, todas con experiencia en disputas de propiedad. El nombre de Margarita Suárez aparecía con más frecuencia en los resultados exitosos de los casos. A las 8 en punto exactamente, marqué a su oficina. Respondió una recepcionista, profesional y practicada. Pedí una consulta. Dije que era urgente. Empezó a ofrecer fechas para la próxima semana. Mi hijo me robó mi casa. Tengo el documento. Necesito ayuda hoy. Silencio en la línea. Luego, espere, por favor. Pasaron 30 segundos. Una voz diferente apareció. Soy Margarita Suárez. Dígame qué pasó. Le di la versión condensada, destacando los hechos clave. Hizo 3 preguntas. ¿El documento está notarizado? Sí. ¿Su firma es genuina? Sí. ¿Sabía lo que estaba firmando? No. Venga a las 11. Traiga el documento y cualquier identificación que tenga. Me preparé para la reunión como una presentación de negocios. Reuní todo. La escritura de donación, el pasaporte de emergencia, estados de cuenta bancarios, fotos de los artículos robados, la declaración escrita de Daniel sobre ver a Rodrigo cargar cajas, organizado cronológicamente en una carpeta de Manila. Me vestí con cuidado, camisa planchada, pantalones de vestir, chaqueta. La apariencia importaba. La gente juzgaba la credibilidad por la presentación. Su oficina estaba en el centro, piso 20, con vista a la bahía. Margarita Suárez era más pequeña de lo que esperaba, quizás unos 60 de estatura, precisa en sus movimientos y su habla. Cabello negro veteado de gris, recogido severamente. La oficina olía a papel y tóner de impresora. Libros de leyes forraban 2 paredes. Me indicó una silla frente a su escritorio, cuero desgastado, moldeado por innumerables clientes con innumerables problemas. Me senté. Coloqué la escritura de donación sobre su escritorio como evidencia en un juicio. Se puso gafas de lectura. Comenzó a examinarla. Su expresión no cambió, pero su pluma se movía más rápido, tomando notas. 5 minutos después, levantó la vista. Esta es una escritura de donación ejecutada correctamente. El sello notarial es legítimo. El lenguaje es estándar. Su firma parece genuina. ¿Lo es? Asentí. Entonces, legalmente, a partir de la fecha de este documento, su hijo es el dueño de su casa. Las palabras golpearon como golpes físicos. Sin embargo, y esa palabra tenía peso. Si puede probar que fue engañado sobre la naturaleza del documento, podemos argumentar fraude. Giró el monitor de su computadora hacia mí. La escritura de donación llenaba la pantalla, ampliada. Guíeme a través de la firma. ¿Qué le dijo exactamente su hijo? Dijo que era una actualización de mis directivas médicas. Un poder notarial si quedaba incapacitado. Tenía sentido. Tengo 63 años. ¿Leyó el documento antes de firmar? Estaba en la pantalla de su computadora portátil. Texto pequeño. Él se desplazó rápidamente. Dijo que era lenguaje estándar. ¿Y nunca recibió una copia firmada? Nunca. Asumí que estaba archivada con sus registros. ¿Para emergencias? Su pluma volaba sobre el bloc de notas. Ese es nuestro ángulo. Tergiversación del contenido del documento. Ocultación de la verdadera naturaleza. Hizo copias de todo. Me devolvió los originales. Escaneó la escritura. Amplió la sección del notario. Esto se hizo con cuidado, profesional, premeditado. Señaló detalles en la pantalla. El nombre del notario es visible aquí. Necesitaré entrevistarlo. Tecleó notas rápidamente. Esto costará dinero. Un anticipo. Tasas judiciales. Posiblemente testigos expertos. ¿Está preparado para eso? Vendí un negocio hace 3 años. Tengo recursos. Esto vale cada $1. ¿Cuánto costará esto? Números realistas. Anticipo hoy $5,000. Si llega a juicio completo, de $20,000 a $40,000 más. Tal vez más, si él lucha duro. No dudé. Extenderé el cheque. ¿Cuáles son nuestras probabilidades? Si podemos probar el engaño, 60-40 a su favor. Tal vez mejor con el abandono en el aeropuerto añadiendo contexto. Pero el fraude es difícil de probar.
No voy a renunciar a mi casa. No pensé que lo haría. Por eso despejé mi agenda. La estación de policía fue lo siguiente. Comisaría del Distrito Este. Por la tarde. Luces fluorescentes. Linóleo desgastado. Sillas de metal. Presenté una queja formal. Robo de propiedad en el aeropuerto. Pasaporte, cartera, teléfono robados. Artículos robados de la casa. La oficial que tomó el informe era joven. Probablemente de 20 y tantos años. Tecleaba lentamente. ¿El sospechoso es su hijo? Sí. ¿Y vive con usted? ¿En mi casa? Sí. La casa que intenta robar. Levantó la vista ante eso. Este es un asunto civil, señor. Podemos tomar el informe sobre los artículos robados. Pero las disputas de propiedad pasan por los tribunales. Mantuve mi voz nivelada. El robo ocurrió en el extranjero. Internacional. Los artículos robados tienen números de serie. Eso es criminal. Ella tecleó más rápido. Pidió los números de serie. Se los proporcioné. Reloj y cámara. Documentados para el seguro. Preguntó por el valor del juego de plata. Estimé conservadoramente. $3,500. 90 minutos después. Me entregó un número de caso. A alguien le dará seguimiento, dijo. El tono sugería que no debería contener la respiración. De vuelta en la oficina de Margarita, la observé trabajar. Tecleando rápidamente. Imprimiendo. Firmando. Reuniendo documentos. Moción para invalidar la escritura de donación basada en fraude e influencia indebida. El encabezado decía: estoy solicitando una audiencia acelerada dada la disputa de la situación de vivienda. Compaginó las páginas, las grapó. Su hijo recibirá estos papeles. Sabrá que usted ha vuelto. Sabrá que está luchando. Bien. Quiero que lo sepa. El cerrajero llegó a las 5. Furgoneta de la empresa. Caja de herramientas. Comportamiento profesional. Un hombre de mediana edad llamado Francisco. Estas son buenas cerraduras. Duraron bien. ¿Por qué el cambio? Actualización de seguridad. Trabajó eficientemente. Puerta principal, puerta trasera, entrada del garaje. Nuevas llaves. Nuevos cerrojos de seguridad. Nueva seguridad. No es asunto mío, dijo Francisco, instalando el cerrojo frontal. Pero las llaves viejas ya no funcionarán. Si alguien tiene copias, ese es el punto. Entendido. Estas nuevas son resistentes a las ganzúas. Mejor protección. $340. Pagué sin dudar. Dinero bien gastado. Francisco me entregó 3 juegos de llaves. Las cerraduras viejas están desactivadas. Nadie entrará con llaves viejas. Probé cada cerradura 2 veces. Sólido, seguro. Mi casa otra vez. Después de que Francisco se fue, caminé por cada habitación, probando las nuevas cerraduras. La llave giraba suavemente. El cerrojo se deslizaba en su lugar. Perfecto. Guardé un juego en el bolsillo. Escondí el segundo en una nueva ubicación. Mantuve el tercero en mi escritorio. Luego moví muebles. No exactamente reorganizando. Reclamando. Empujé el sofá 15 centímetros. Roté las sillas del comedor. Pequeños cambios, pero cambios. Marcando territorio. Haciendo el espacio mío de nuevo. La noche cayó sobre mi vecindario. Me paré en la ventana delantera. Nuevas cerraduras. Seguro detrás de mí. Documentos legales presentados. Informe policial enviado. Mi casa. Mi fortaleza. Mi campo de batalla. Al otro lado de la calle. Las luces parpadeaban en las casas de los vecinos. Vidas normales continuando. Mi vida no había sido normal desde el aeropuerto. Puede que nunca vuelva a ser normal. El nuevo teléfono que había comprado yacía en silencio sobre la mesa de café. Sin llamadas. Rodrigo no sabía este número. Rodrigo pensaba que su padre todavía estaba en el extranjero. Indefenso. Abandonado. Equivocado. 6:47 de la tarde. 8:47 en la otra ciudad. ¿Estaba Rodrigo cenando? ¿En un hotel? ¿Planeando su regreso a su casa? La incertidumbre me molestaba menos de lo que debería. Había establecido mi posición. Cambiado el campo. Cuando Rodrigo volviera, todo sería diferente. Me moví a la cocina. Abrí el refrigerador. Vacío excepto por condimentos y leche caducada.
Mañana iría de compras. Reabastecería. Viviría. Esta noche, café instantáneo y pan congelado serían suficientes. Llevé otra taza a la ventana. La calle estaba tranquila. No se acercaban autos. Todavía no. Bebí un sorbo de café, observé y esperé la confrontación que sabía que se avecinaba. Pasaron 2 días. Los pasé preparándome. Documentos organizados en la mesa de café. Llaves nuevas en mi bolsillo. Teléfono cargado. Aplicación de grabación probada y lista. Me movía por la casa como un general inspeccionando fortificaciones, revisando ventanas, probando cerraduras, reclamando territorio. Al atardecer del segundo día, oí cerrarse la puerta de un auto afuera. Me moví hacia la ventana. Aparté la cortina 1 centímetro. El auto plateado de Rodrigo estaba en mi entrada. Se paró junto a él, mirando la casa. Incluso desde adentro, pude ver la confusión amaneciendo en su rostro. Clara salió del lado del pasajero. Miró hacia la puerta principal. Susurró algo que no pude oír. Dejé caer la cortina. Conté hasta 5. Esperé el timbre o un golpe. En cambio, oí una llave raspando en la cerradura. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Más fuerte. La llave vieja. Inútil ahora. Rodrigo maldijo en voz baja. La voz de Clara llegó a través de la puerta, aguda. ¿Qué pasa? La cerradura está atascada o algo así. Más raspaduras. Metal contra metal. Nada giraba. Luego silencio. Pasos moviéndose alrededor de la casa. Estaban revisando la puerta trasera. Los oí intentar esa cerradura también. Más confusión en sus voces, audible a través de las paredes. Regresaron al porche delantero. Llámalo, dijo Clara. No tiene su teléfono. Nosotros tenemos su teléfono. Pero él intentó de todos modos. En algún lugar de la casa, mi viejo teléfono desconectado vibró una vez. Murió. Mi nuevo teléfono sonó. Número desconocido. Respondí al tercer timbre. ¿Sí? ¿Papá? ¿Es usted? ¿Es usted? ¿Dónde está? He estado tratando de contactarlo. Estoy en casa, Rodrigo. Dentro de la casa. Tus llaves ya no funcionan. Silencio de muerte. Luego, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Hace 3 días. Ven a la puerta principal. Necesitamos hablar. Abrí la puerta, pero me quedé en el marco, sin invitarlos a entrar. Rodrigo parecía exhausto, ropa arrugada. 2 días de viaje visibles en su rostro. Clara estaba ligeramente detrás de él, evaluando. Rodrigo intentó su expresión de hijo preocupado. Papá, gracias a Dios que está a salvo. Estábamos tan preocupados. ¿Qué pasó en el aeropuerto? Lo buscamos por todas partes. Levanté la mano. Él se detuvo. Sé lo que pasó. Me mandaste a comprar agua. Volaste a otra ciudad. Te llevaste mi pasaporte, mi teléfono, mi cartera, mi dinero. Me abandonaste en otro país sin nada. Su boca se abrió. Se cerró. No salieron palabras. Me hice a un lado lo suficiente como para revelar la mesa de café a través de la puerta. Documentos legales apilados ordenadamente. Tengo algo que mostrarte. Recogí el documento superior. Lo sostuve para que pudieran ver el encabezado. Moción para invalidar la escritura de donación, basada en fraude. El rostro de Rodrigo se puso pálido. Ese documento que me hiciste firmar, el que dijiste que era una directiva médica. No lo era. Era una transferencia de propiedad. Robaste mi casa en papel antes de abandonarme en otro país. La mano de Clara agarró el brazo de Rodrigo. Su voz salió helada. Necesitamos un abogado. Rodrigo se recuperó. Su voz se endureció. Esa escritura es legal. Mi abogado ya la revisó. Su firma, debidamente notarizada, legalmente vinculante. Esta casa es mía. Usted es el que está invadiendo. Sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía por ocupación ilegal. No me inmute. Adelante. La policía de la comisaría del distrito este ya tiene mi informe. Número de caso 774821. Robo en el aeropuerto extranjero. Artículos robados de esta casa antes del viaje. Reloj de colección. Cámara antigua. Juego de plata. Tu vecino te vio cargando cajas. Su dedo flotaba sobre el teléfono. No marcó. ¿Usted me denunció?
Denuncié un robo. Actos criminales. La policía tiene tu nombre, tu descripción, la información de tu vuelo. Llámales. A ver qué pasa. Saqué mi propio teléfono. Mostré la pantalla. Punto rojo de grabación visible. Esta conversación está siendo grabada. Este es un estado donde se requiere el consentimiento de ambas partes para grabar. Y te estoy informando ahora. Todo lo que digas desde este punto está documentado. El teléfono de Rodrigo bajó. Clara tiró de su brazo. Susurró algo urgente. Esto no ha terminado, dijo Rodrigo. No, no lo ha hecho. Pero no va como lo planeaste. Caminaron hacia atrás fuera del porche. Bajaron los escalones. Hacia su auto. Rodrigo seguía mirando hacia la casa. Hacia mí. Hacia lo que pensaba que había reclamado. Me quedé en la puerta hasta que estuvieron en el auto. Hasta que retrocedieron por la entrada. Hasta que se fueron. Entonces cerré la puerta. La nueva cerradura hizo clic. Sólidamente. Me apoyé en ella, respirando lenta y constantemente. Primer asalto, mío. A través de la ventana, vi desaparecer su auto. Mis manos estaban firmes, pero mi corazón latía con fuerza. La adrenalina alcanzándome ahora que la confrontación había terminado. Caminé por la casa, revisando puertas y ventanas por costumbre. Todo seguro. En la cocina, serví agua. La bebí de pie junto al fregadero. La casa estaba en silencio de nuevo. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Daniel. Los vi llegar e irse. ¿Estás bien? Respondí. Bien. Gracias. No preguntó más. No entré en detalles. Regresé a la sala de estar. Recogí los documentos de la mesa de café. Los archivé de nuevo en la carpeta. Moción de invalidación. Informe policial. Notificaciones bancarias. Recibo del cerrajero. Un rastro de papel de resistencia. Un rastro de papel de guerra. Mi teléfono sonó. La oficina de Margarita Suárez. Respondí, esperando preguntas sobre la confrontación. En cambio, la voz de su asistente legal. Señor Arturo, hemos recibido una notificación del abogado contrario. Rodrigo Evans ha contratado representación. Un abogado llamado Roberto Mendoza, especializado en disputas de propiedad. Ha presentado una contramoción afirmando la validez de la escritura y solicitando la posesión inmediata pendiente de la decisión judicial. Me senté. La batalla realmente había comenzado. 3 días después de la confrontación, me senté en la oficina de Margarita para una reunión de estrategia. Deslizó un grueso documento sobre su escritorio. Roberto Mendoza es minucioso. Ha solicitado una audiencia acelerada sobre la posesión, alegando que usted está ocupando ilegalmente la propiedad de su hijo. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Leí la moción. Lenguaje legal, pero el mensaje era claro. Rodrigo estaba contraatacando con fuerza. Mendoza es bueno. Margarita rellenó su café. Me ofreció a mí. Negocié con la cabeza. Está reformulando toda la narrativa. Usted se convierte en el padre irrazonable. Rodrigo se convierte en la víctima. Pero los hechos, el abandono, el robo, el engaño, los hechos importan. Pero también la presentación. Él está separando las acusaciones criminales de la disputa de propiedad, haciendo parecer que usted está usando quejas criminales para relitigar un regalo del que se arrepiente. Oh, eso no fue lo que pasó. Lo sé. La jueza decidirá si ella lo sabe. Por eso necesitamos más evidencia directa del fraude en la firma. Me explicó la estrategia de Rodrigo. Mendoza argumenta que usted hizo un regalo válido, totalmente informado, debidamente ejecutado. Su posición es que usted se arrepintió después, tal vez porque tuvieron un desacuerdo, tal vez porque está confundido sobre lo que firmó. No está reconociendo el incidente del extranjero en sus presentaciones. Está tratando esto como una pura disputa de propiedad, ignorando el contexto criminal. Hizo una pausa. Es inteligente. Simplifica su argumento. Sentí que el suelo se movía. La narrativa se reescribía. Mi abandono se convertía en un desacuerdo familiar. Mi casa robada en un regalo lamentado. Una semana después de la confrontación, Margarita llamó con peores noticias. Rodrigo ha presentado una moción de emergencia para posesión inmediata. Su argumento: está sin hogar, viviendo en un hotel,
mientras que su propiedad legal está ocupada por alguien que se la dio. La moción citaba dificultades financieras, costos de hotel, agotamiento de recursos, propiedad legal a través de la escritura, daño irreparable por no poder acceder a su propiedad. Es manipulación, dijo Margarita. Pero los jueces a veces otorgan la posesión pendiente del litigio, especialmente si los documentos de propiedad parecen válidos. Necesitamos contrarrestar esto rápido. Autorice otro anticipo de $3,500. Los costos se acumulaban como el agua subiendo. Daniel mencionó el ataque en las redes sociales con torpeza una noche sobre la cerca entre nuestros patios. Arturo, no lo creo. Pero la gente está hablando en línea. Tu nuera publicó algo. No tenía cuentas en redes sociales. Daniel me lo mostró en su teléfono. La publicación declara, cuidadosamente redactada, con el corazón roto. El padre de mi esposo nos dio su casa. Luego cambió de opinión y nos dejó fuera. Estamos sin hogar mientras él vive en nuestra propiedad legal. La familia no debería tratar a la familia de esta manera. ¿Comentarios abajo? Docenas. Divididos entre apoyo y sospecha. Algunos amigos de mi pasado preguntando qué estaba pasando. Mi privacidad invadida. Mi reputación atacada. ¿Debería responder? ¿Explicar? Le pregunté a Daniel. Habla primero con tu abogada. Cualquier cosa que digas públicamente podría usarse en la corte. Así que me quedo callado mientras ella miente. A veces el silencio es más fuerte que discutir. Las personas que importan esperarán la verdad. 2 semanas después de la batalla legal, Margarita programó una discusión financiera. Extendió las proyecciones de gastos sobre su escritorio. Anticipo inicial, $5,000. Tasas de presentación adicionales y descubrimiento, $3,500 ya gastados. Si esto llega a un juicio completo, declaraciones, testigos expertos, tiempo en la corte, estamos hablando de un total de $40,000 a $60,000. Quizás más si Mendoza lo alarga. Me miró a los ojos. Necesito que entienda a qué se está comprometiendo. Este es dinero de la hipoteca. Dinero de los ahorros de jubilación. Rodrigo está apostando a que usted llegará a un acuerdo en lugar de pagar estos costos. Miré los números. La venta de mi negocio me dejó lo suficiente. Pero ver cómo se vaciaban los ahorros dolía de manera diferente a lo esperado. ¿Y si llego a un acuerdo? ¿Le doy algo para que se vaya? Depende de lo que ofrezca. Pero llegar a un acuerdo recompensa el robo. Y Rodrigo huele sangre ahora. Podría exigir términos irrazonables. Así que luchar o rendirse. Esas son las opciones en cualquier guerra. Me reuní con mi asesora financiera, Beatriz, que había administrado mis inversiones de jubilación durante 8 años. Hizo números. Me mostró escenarios. $50,000 durante 6 meses, sostenible. $80,000 durante un año. Perjudicial pero no destructivo. La pregunta, dijo con cuidado, es si vale la pena ganar, incluso si conserva la casa. No respondí de inmediato. Más tarde solo pensé, sí, lo es. Roberto Mendoza llamó 2 semanas después. Primera propuesta de acuerdo. Señor Arturo, llamo para ver si podemos resolver esto, sin un litigio prolongado. Mi cliente está dispuesto a arrendarle la propiedad a una tarifa razonable hasta que encuentre una vivienda alternativa. La propiedad es mía. No voy a alquilar mi propia casa. La escritura dice lo contrario. Estoy tratando de encontrar un punto medio aquí. La escritura es fraudulenta. No hay punto medio entre la propiedad y el robo. Su tono se enfrió. Entonces nos veremos en la corte. Comencé a documentar todo obsesivamente. Registro diario de eventos. Cronología de interacciones. Registros financieros que muestran los pagos de la casa y el historial de propiedad. Fotografías de los artículos faltantes. Convertí el cuarto de invitados en una sala de guerra. Documentos organizados en carpetas etiquetadas. Cronología publicada en la pared. Presentaciones legales archivadas cronológicamente. Si esto era una batalla, lucharía con información. 2 semanas después de esta fase, me senté en mi sala de estar rodeado de documentos legales. Estados de cuenta bancarios que mostraban el anticipo agotado. Proyecciones de costos de Margarita. Contramociones de Rodrigo. Ataques en redes sociales de Clara. El peso se acumulaba. Me permití 5 minutos de duda.
Me pregunté si llegar a un acuerdo sería más fácil. Luego recordé el aeropuerto, los asientos vacíos, el pasaporte faltante, el billete de $20, el cálculo en la traición de mi hijo. La duda se endureció de nuevo en resolución. Llevaría esto hasta el final. 4 días después de contratar a Sara Chávez, me reuní con ella en una cafetería del centro, terreno neutral. Su preferencia para las discusiones de hallazgos iniciales llegó con una tableta y una carpeta de Manila. Pidió café solo. No perdió el tiempo. Su hijo se está ahogando, dijo sin preámbulos. $47,000 en deudas de tarjetas de crédito en 6 tarjetas, al máximo, 3 en agencias de cobro, una amenazando con una demanda. Ha estado esquivando llamadas durante meses. Abrió la tableta. Me mostró hojas de cálculo. El rojo dominaba la pantalla. Vencido, moroso, cobros. Comenzó hace 18 meses. Inflación del estilo de vida, cenas caras, compras de diseñador, vacaciones sobre las que Clara publicó el año pasado. Los ingresos no podían soportar los gastos. Deslizó a otra pantalla. Luego, la espiral de la deuda. Pagos mínimos omitidos. Intereses compuestos. Transferencias de saldo a tasas predatorias. Hace 6 meses, un acreedor presentó una intención de demandar. Probablemente fue entonces cuando empezó a planear esto. Me miró directamente. La casa no fue codicia. Fue desesperación. Así que tomó mi casa para pagar sus deudas. Intentó hacerlo. El momento de las vacaciones. Dejarlo varado. Se trataba de establecer la posesión antes de que usted pudiera interferir. Pero volví temprano. La mejor decisión que tomó. Una semana más y él habría cambiado las cerraduras. Se habría mudado. Habría reclamado posesión mientras usted estaba atascado en el extranjero. Sara presentó más pruebas. Correos electrónicos de 3 agentes inmobiliarios diferentes. Todos contactados en febrero. Línea de asunto en los 3. Solicitud de evaluación de propiedad. Envió su dirección. Describió la casa. Pidió un análisis de mercado. Me mostró las respuestas. Estimación de $830,000. $865,000. $840,000. Promedio de $845,000. Estaba cotizando su casa mientras vivía en ella. Antes de que usted firmara nada. Antes del viaje. Esto prueba la planificación. Leí los correos electrónicos 2 veces. Preparación fría y calculada. Mi hijo valoró mi casa como mercancía. Hay más, dijo Sara. Esta parte es legalmente gris. Corredor de datos. Registros de búsqueda en Internet. Técnicamente se pueden comprar, pero los tribunales podrían cuestionarlo. Me los mostró de todos modos. Consultas de búsqueda desde la dirección IP de Rodrigo. Marca de tiempo de enero y febrero. ¿Cómo convencer a un padre de transferir una propiedad? Escritura de donación versus escritura de finiquito. ¿Se puede revertir la transferencia de propiedad? ¿Qué pasa si alguien abandona a una persona mayor en el extranjero? Esa última, fechada el 18 de febrero, me revolvió el estómago. Rodrigo estaba investigando el abandono 6 semanas antes de hacerlo. 2 días antes de la audiencia preliminar, Margarita revisó todas las nuevas pruebas en su sala de conferencias. La desesperación financiera establece el motivo. Los contactos con los agentes inmobiliarios establecieron la premeditación. El historial de búsqueda. Hizo una pausa. Eso es poderoso, pero potencialmente inadmisible, dependiendo de cómo se obtuvo. Lo incluiremos en nuestro escrito, pero esté preparado para que Mendoza lo impugne. Organizó los documentos en orden de presentación. Usted testificará sobre la firma. Describa exactamente lo que Rodrigo le dijo. ¿Cómo se presentó el documento? Que nunca vio una copia impresa. Luego los golpeamos con la evidencia de la planificación. Margarita me interrogó sobre el testimonio. Simulacro de contrainterrogatorio. Su asistente legal interpretando a Mendoza. Señor Arturo, usted firmó este documento, ¿correcto? Sí, pero... Sin peros. ¿Sí o no? Margarita nos detuvo. Él intentará reducirlo a respuestas de sí o no. Resista a eso. La jueza Montero permite a los testigos explicar. Use eso. Practicamos durante 2 horas. Mis respuestas se volvieron más agudas, más claras,
menos defensivas. Llegó la audiencia. Juzgado del Condado. Departamento 15. Mañana de finales de abril. Jueza Patricia Montero presidiendo. Mediados de los 50. Reputación de eficiencia sensata. Me senté en la mesa del demandante junto a Margarita. Al otro lado del pasillo, Rodrigo, Clara y Mendoza. Primera vez que padre e hijo estaban en la misma habitación desde la confrontación en el porche. Rodrigo no me miraba a los ojos. Margarita presentó los argumentos iniciales. Transferencia fraudulenta mediante tergiversación. Explotación de personas mayores. Contexto de abandono criminal. Mendoza contraatacó. Regalo válido. Ejecución adecuada. Arrepentimiento del demandante disfrazado de reclamo de fraude. La jueza Montero escuchó sin expresión. Señor Arturo, usted testificará primero. Subí al estrado de los testigos. Mano sobre la Biblia. ¿Jura decir la verdad? Toda la verdad. ¿Y nada más que la verdad? Lo juro. Margarita me guió a través de la cronología. Mi relación con Rodrigo. Permitirles vivir sin pagar alquiler. La firma del documento en febrero. ¿Qué le dijo su hijo sobre el documento? Dijo que era una actualización de mi poder notarial médico. Lenguaje estándar sobre decisiones de atención médica si quedaba incapacitado. Dijo que debería firmarlo para estar al día. ¿Leyó el documento a fondo? Lo mostró en la pantalla de su computadora portátil. Texto pequeño. Se desplazó rápidamente. Dijo que era jerga legal estándar. Confié en él. Es mi hijo. Mendoza contrainterrogó agresivamente. Pero usted lo firmó. ¿Señor Arturo? Sí. ¿Usted es educado? ¿Dirigió un negocio durante décadas? Sí. ¿Capaz de leer documentos legales? Sí. Y aún así afirma que no entendió lo que firmó. No me inmuté. Entendí lo que se me presentó como una directiva médica. No sabía que en realidad era una transferencia de propiedad hasta que encontré la escritura registrada semanas después. Mendoza Guiro. ¿No es cierto que tuvo un desacuerdo con su hijo después de este viaje? No hubo desacuerdo. Hubo abandono. Y robo. Jueza Montero. Responda la pregunta tal como se le hizo. Señor Arturo. Margarita presentó la evidencia de la investigación. Registros financieros que mostraban la deuda de Rodrigo. Correos electrónicos a agentes inmobiliarios. Cronología de la planificación. Mendoza objetó repetidamente. ¿Relevancia? La situación financiera de mi cliente no invalida una transferencia de propiedad legal. Margarita argumentó. Establece el motivo del fraude. Su señoría. Muestra que esto no fue un regalo, sino un esquema nacido de la desesperación financiera. La jueza Montero revisó los documentos. Tomó notas. Estoy ordenando un examen experto de las circunstancias de la firma. Un experto notarial independiente para evaluar si se siguieron los protocolos adecuados. Ambas partes pondrán a disposición a los expertos. La audiencia se continúa por 6 semanas pendiente del informe del experto. Conduje a casa desde el juzgado pensando en la cara de Rodrigo durante el testimonio. Pálido, rígido, con los ojos fijos en la mesa de la defensa. Su hijo no testificó. Mendoza probablemente se lo desaconsejó. Abogacía inteligente. ¿Por qué poner a alguien en el estrado que podría quebrarse? Daniel llamó mientras entraba en mi entrada. ¿Cómo te fue? En curso. La jueza ordenó más investigación. Eso es bueno, ¿no? Se lo está tomando en serio. Sí, pero en serio no significa rápido. Adentro, encontré el mensaje de Margarita en el buzón de voz. Llámeme cuando pueda. Novedades en el caso. No es urgente, pero es interesante. Su tono sugería algo que valía la pena discutir. Le devolví la llamada. Hora de saber qué viene después en esta batalla interminable. 2 días después de la audiencia preliminar, las novedades de Margarita se aclararon. Mendoza solicitó una evaluación psicológica, argumentando que mi edad y un posible deterioro cognitivo afectaron mi comprensión del documento que firmé. Me senté en el consultorio de la DRA. Raquel Fuentes para la evaluación ordenada por el tribunal. Esta evaluación es solicitada por el abogado contrario, explicó. Profesional y neutral. Están sugiriendo que el deterioro cognitivo afectó su capacidad para comprender documentos legales. Evaluaré la memoria, la comprensión y la capacidad de toma de decisiones.
Los resultados van a ambos abogados y al tribunal. Entendí la implicación. El abogado de Rodrigo me estaba llamando mentalmente incapacitado. Comencemos con algunos ejercicios de memoria. 2 horas de pruebas. Recuerdo de memoria a corto plazo. Recuerde esta lista de palabras. Repítala. Memoria a largo plazo. Describa su carrera empresarial. Eventos significativos de la vida. Procesamiento cognitivo. Resuelva acertijos. Identifique patrones. Voy a leerle una lista de 10 palabras. Trate de recordar tantas como sea posible. Después de escuchar la lista, hospital, televisión, cortina, flor, sobre, acera, piano, trueno, canasta, espejo. Esas son las 10 en orden. Excelente recuerdo. Ahora hábleme de una decisión significativa que haya tomado en los últimos 5 años. Proporcioné una cronología detallada. Vender mi negocio. Compañía de suministro de equipos que construí durante 30 años. Tuve ofertas de 3 compradores. Evalué cada una según el precio, los términos y lo que sucedería con mis empleados. Vendí al comprador que ofrecía el mejor resultado para todos. Cerré en septiembre de 2022 por ganancias netas de $320,000 después de impuestos. Ladrá. Fuentes tomó notas. Memoria detallada. Proceso de razonamiento claro. Bien, una semana después, Margarita llamó. El informe de Ladrá. Fuentes ha llegado. Usted es oficialmente mentalmente competente. Leyó extractos. El sujeto demuestra una función de memoria intacta. Procesamiento cognitivo normal para la edad. Capacidad clara de toma de decisiones. Sin signos de demencia o deterioro significativo. Totalmente capaz de comprender documentos legales y tomar decisiones informadas. Mendoza intentó pintarlo como un anciano confundido. Esto destroza esa narrativa. Sara llamó el mismo día. Coincidencia, pero momento afortunado. Encontré a su notario. Francisco Montes, independiente. Trabaja desde su oficina en casa. Le hice una entrevista informal. Se puso a hablar. Hizo una pausa para crear efecto. Rodrigo le pagó $300 en efectivo para notarizar su firma en una cafetería. No en su oficina. No en su casa. Una cafetería. Francisco admite que se sintió incómodo pero necesitaba el dinero. Eso es una violación de los protocolos notariales. Margarita y yo nos reunimos con Francisco Montes 3 días después en su pequeña oficina en un barrio del norte. Francisco estaba nervioso, mediados de los 40. Cabello ralo. Comportamiento apologético. No debería haberlo hecho de esa manera. Los notarios profesionales deben trabajar desde una oficina adecuada. Verificar las circunstancias. Pero Rodrigo dijo que su padre estaba demasiado enfermo para ir a mi oficina. Tenía problemas de movilidad. ¿Podría reunirme con ellos en un lugar conveniente? Pagó en efectivo por adelantado. Necesitaba el trabajo. Se movió incómodamente. Cuando llegué allí, usted parecía perfectamente saludable. Entró caminando bien. Pidió su propio café. Me pregunté sobre la historia, pero Rodrigo apresuró todo. Mi papá tiene una cita después de esto. Tenemos poco tiempo. Notaricé rápidamente. Se sintió mal. Margarita preparó su declaración con precisión legal. Yo, Francisco Montes, notario público con licencia en este estado, por la presente doy fe de que. La declaración detallaba la reunión en la cafetería, el pago en efectivo, la insistencia apresurada de Rodrigo, las irregularidades procesales. ¿Entiende que esto probablemente acabe con su negocio de notario?, preguntó Margarita. Francisco asintió. Entiendo. Pero lo que hice estuvo mal. Debería haberme negado. Una noche, Daniel llamó a mi puerta. Clara me llamó. Me pidió que le pasara un mensaje. Dice que usted no responde las llamadas de Rodrigo. No había bloqueado el número de Rodrigo después de la confrontación. ¿Qué mensaje? Daniel parecía incómodo. Está ofreciendo un acuerdo. Ellos firmarán una escritura de finiquito. Le devolverán la casa legalmente a cambio de $200,000. Un pago único. Ellos se van. El caso termina. $200,000. Una cuarta parte del valor de la casa. Dijo que lo pensara, que considere los costos legales que enfrenta. Esto lo termina ahora. Mi respuesta fue inmediata. No. Dile que no. Lo discutí con Margarita a la mañana siguiente.
No se sorprendió. Están viendo cómo se acumula la evidencia. Informe psicológico. Declaración del notario. Desesperación financiera. Prueba de premeditación. Clara es lo suficientemente inteligente como para saber que están perdiendo. $200,000 es su estrategia de salida. Me miró a los ojos. Pero si ganamos por completo, usted recupera su casa libre y limpia. Si llega a un acuerdo, les paga una fortuna por robarle. No vamos a llegar a un acuerdo. No voy a pagar un rescate por mi propia propiedad. Sara entregó su informe de investigación final. Documentos completos que resumían todo. Costó $2,000, pero valió cada centavo. Margarita lo presentó como evidencia complementaria. Esto es devastador para su caso. Pasaron 3 semanas. Preparación intensa. Margarita presentó todas las nuevas pruebas ante el tribunal. Mendoza presentó contraargumentos. La batalla legal se convirtió en una guerra de papel. Ya había invertido $17,000 en el caso. 4 días antes de la audiencia programada, Margarita llamó con urgencia. No la había oído así antes. La jueza Montero adelantó nuestra audiencia. En 2 días. Ha revisado toda la evidencia y quiere argumentos orales de inmediato. ¿Eso es bueno o malo? Desconocido. Pero los jueces no aceleran los casos que planean desestimar. Ha visto algo que exige una resolución rápida. Una pausa. Esté listo. Esto podría terminar pronto. De una forma u otra. La jueza Montero entró. El alguacil anunció. Todos de pie. Todos se pusieron de pie. Ella se sentó. Todos se sentaron. Coreografía de la justicia. Margarita se inclinó. Recuerde, lo que suceda en las próximas horas lo determina todo. Asentí. No necesitaba el recordatorio. Montero revisó sus notas. Levantó la vista. He examinado todas las pruebas presentadas. Esta audiencia abordará la moción para invalidar la escritura de donación basada en fraude. Señor Mendoza, puede comenzar. Mendoza se puso de pie. Ajustó su corbata. Se dirigió a Montero directamente. Su señoría, este caso es simple. Hijo adulto, padre que envejece. Conversación legítima de planificación patrimonial. El padre firmó una escritura de donación. Su firma verificada como genuina, debidamente notarizada. Ahora, meses después, tras un desacuerdo familiar, alega fraude. Hizo un gesto despectivo hacia la pila de pruebas de Margarita. Las dificultades financieras no prueban el fraude. La planificación previa no prueba el fraude. El conflicto familiar no prueba el fraude. La escritura se sostiene por su mérito legal. Se sentó. Confiado. Demasiado confiado. Margarita se levantó. Recogió la declaración de Francisco Montes. Su señoría. La declaración jurada del notario detalla violaciones procesales que invalidan la notarización. La firma ocurrió en una cafetería, no en una oficina adecuada. Al señor Montes se le pagaron $300 en efectivo. Inusual para servicios que típicamente cuestan $25. Se le dijo que el señor Arturo tenía problemas de movilidad y no podía viajar. Demostrablemente falso. Recogió otro documento. El demandado contactó a 3 agentes inmobiliarios antes de las vacaciones, solicitando valoraciones de la propiedad. Antes de que su padre firmara nada, estaba cotizando la casa como mercancía. Eso no es planificación patrimonial. Es planificación de robo. Montero se inclinó hacia adelante. Señor Mendoza, ¿cómo explica que su cliente pagara 12 veces la tarifa normal del notario por servicios en un lugar inusual? Mendoza se puso de pie. Quizás quería acomodarse al horario de su padre, su señoría. La tarifa refleja la conveniencia. La expresión de Montero mostró escepticismo. ¿Y las declaraciones falsas sobre problemas de movilidad? Mendoza vaciló. Necesitaría confirmar esas acusaciones con mi cliente. Montero se volvió hacia Margarita. Sra. Suárez. El fraude es un estándar difícil. La preponderancia de la evidencia requiere demostrar que el señor Arturo fue engañado activamente sobre el contenido del documento. ¿Puede cumplir con esa carga? Margarita asintió. El notario testificará que al señor Arturo nunca se le dijo la verdadera naturaleza del documento. El demandado apresuró el proceso. Controló la presentación. Nunca proporcionó una copia firmada para su revisión.
Mendoza llamó a Rodrigo al estrado. Movimiento arriesgado, pero necesario para contrarrestar mi narrativa. Bajo interrogatorio directo, Rodrigo mantuvo su historia. Le mostré a mi padre el documento. Le expliqué que estaba transfiriendo la casa. Él entendió. Quería que yo tuviera seguridad. El contrainterrogatorio de Margarita fue quirúrgico. Le dijo al notario que su padre tenía problemas de movilidad. Dije que prefería no viajar ese día. ¿Tenía problemas de movilidad? No exactamente, ¿o sí o no? No. ¿Pagó $300 en efectivo por la notarización? Quería asegurar un servicio de calidad. ¿Le dijo a su padre que el documento era un poder notarial médico? Rodrigo hizo una pausa demasiado larga. Pude haber mencionado la planificación médica en la conversación. Pudo haber mencionado, ¿o lo hizo? Fue parte de una discusión más amplia. No está respondiendo la pregunta, señor Evans. Observé la cara de mi hijo. Vi las señales. La mano tocando la nariz cuando evadía. Los ojos lanzándose hacia Mendoza cuando se le hacían preguntas directas. La voz subiendo a la defensiva. Estaba mintiendo bajo juramento. Y mal. Montero llamó a un breve receso. Margarita recibió una llamada telefónica. Solicitó permiso para acercarse al estrado. Habló en voz baja con Montero y Mendoza. Regresó conmigo. La policía ejecutó una orden de registro en una unidad de almacenamiento alquilada a nombre de Rodrigo. Encontraron su reloj, cámara, juego de plata, todo lo que usted reportó como robado. Validación e ira simultáneamente. Prueba física. Evidencia criminal. Cuando el tribunal se reanudó, Montero se dirigió a ambas partes. Se me ha informado que los artículos presuntamente robados de la casa del demandante han sido recuperados de la unidad de almacenamiento del demandado. Esto añade una dimensión criminal al caso civil. La fiscalía recibirá una remisión completa. El rostro de Rodrigo se puso pálido. Clara agarró su brazo, susurró urgentemente. Mendoza solicitó una conversación en privado. Discutió brevemente en el estrado. Montero negó con la cabeza. Les hizo un gesto de regreso. Mendoza regresó luciendo derrotado. Le susurró a Rodrigo, quien se desplomó en su silla. Conocía esa postura, el colapso de alguien cuya última esperanza acaba de evaporarse. Montero emitió su fallo sin pausa dramática. Basado en la evidencia presentada, este tribunal encuentra por preponderancia de la evidencia que la escritura de donación fue obtenida mediante tergiversación fraudulenta. La notarización violó los protocolos estándar. El testimonio del demandado contenía inconsistencias materiales. Hizo una pausa. El patrón de premeditación combinado con el posterior abandono en el extranjero y el robo de propiedad establece un esquema intencional en lugar de un regalo legítimo. La escritura se declara por la presente nula y sin efecto. El título permanece con el demandante Arturo Evans. Toda la propiedad robada debe ser devuelta dentro de 48 horas. Estoy remitiendo los asuntos criminales a la oficina del fiscal del condado para posibles cargos. El mazo cayó. Caso decidido. Conduje a casa bajo el sol de la tarde. La casa era mía de nuevo, legal, oficial, permanentemente. Entré en la entrada. Me senté en el auto por un momento. La misma casa a la que regresé semanas atrás después del viaje, pero diferente ahora. Vindicada, protegida, mía. Salí. Caminé hacia la puerta principal. Inserté mi llave, la nueva llave que Rodrigo no podía usar. La giré. Entré. La casa olía a hogar. No a triunfo, solo a hogar. A través de la ventana, vi la luz del porche de Daniel encendida. Caminé. Llamé. Daniel abrió. Vio mi rostro. Entendió de inmediato. Ganaste. Gané. Nos sentamos en su porche bebiendo un whisky que Daniel guarda para ocasiones especiales. Hablamos de béisbol, de sus planes para el jardín, del vecindario. Conversación normal. Después de meses de anormalidad, lo normal se sentía extraordinario. Caminé a casa bajo las farolas. Entré en mi casa. Cerré mi puerta con mi llave. Me paré en la silenciosa sala de estar. Mañana, las secuelas. Esta noche, solo paz. 2 días después del fallo, conduje a la instalación de evidencia de la policía para recoger mis artículos robados. Edificio gubernamental estéril. Luces fluorescentes. Formularios burocráticos.
Un oficial sacó un contenedor de plástico etiquetado con mi número de caso. Dentro, el reloj de marca de mi abuelo, con la esfera rayada pero funcionando. La cámara antigua, con la funda de cuero desgastada pero intacta. El juego de plata envuelto en bolsas de evidencia. Deslustrado pero restaurable. Firmé el formulario de recibo. Llevé el contenedor a mi auto con cuidado, como si transportara algo frágil. En casa de nuevo, desenvolví cada artículo. El reloj primero. Le di cuerda. Escuché el tic-tac mecánico reanudarse. Puse la hora correcta. Lo coloqué en su estuche en mi cómoda donde siempre vivió. La cámara después. Revisé el mecanismo. El obturador todavía funcionaba. La devolví al estante. El juego de plata requería pulido. Pasé una noche con limpiador de plata y un paño suave, quitando el deslustre, restaurando el brillo. Trabajo metódico, meditativo. Cada pieza limpiada era una pieza de mi vida restaurada. Margarita llamó con noticias. Montero emitió una orden de sentencia. Rodrigo y Clara son conjuntamente responsables por $15,000. Reembolso de sus costos judiciales. Compensación por angustia emocional y daños por robo de propiedad. ¿Pueden pagar? Su risa fue sin humor. No pueden pagar sus deudas actuales. Esta sentencia va al final de una fila muy larga, pero está en su historial. Una marca permanente. No necesitaba el dinero. Quería la rendición de cuentas. 2 semanas después, llamó la oficina del fiscal. Un fiscal adjunto llamado Jaime Ríos. Sonaba joven y sobrecargado de trabajo. Señor Arturo, le estamos ofreciendo a su hijo un acuerdo de culpabilidad. Declararse culpable de robo e intento de fraude. Recibir 2 años de libertad condicional. Restitución a usted y servicio comunitario. Sin tiempo en la cárcel dado su falta de antecedentes. Pero una condena en su historial permanentemente. No quiero venganza. Quiero rendición de cuentas. Si la libertad condicional logra eso, acepte el acuerdo. Ríos sonó aliviado. Gracias. Algunas víctimas presionan por el castigo máximo. Esto es proporcional. Proporcional. La palabra se sintió correcta. Me reuní con un abogado de planificación patrimonial, Ricardo Torres, en la ciudad vecina. Quiere asegurarse de que su hijo nunca pueda heredar esta propiedad. Asentí. Nunca. Ni si muero mañana. Ni si muero en 30 años. Ricardo redactó un Nuevo Testamento en su computadora. Lenguaje claro. Desheredo explícitamente a mi hijo Rodrigo Evans de cualquier reclamo sobre mi patrimonio. A mi muerte, mi casa se transferirá a la Fundación de Vivienda Local para ser utilizada como vivienda para personas mayores de bajos ingresos. Firmé sintiendo una extraña paz. Mi hijo trató de llevarse todo. Ahora no recibe nada. No como castigo, sino como protección. Margarita entregó la factura final en persona. Cortesía profesional. Una última reunión para cerrar el caso. $19,500 en total. Absorbí algunos costos de investigación y reduje mi tarifa por hora durante el último mes. Extendí el cheque sin dudarlo. Usted salvó mi casa y probablemente mi cordura. Valió cada centavo. Ella sonrió levemente. La mayoría de los clientes se quejan de los honorarios legales. La mayoría de los clientes no tienen hijos que intenten robarles sus casas. Principios de agosto. Cálida tarde en la ciudad. Me senté en mi porche delantero con un té helado, leyendo el periódico. Calle abajo, un camión de mudanzas retrocedía hacia el complejo de apartamentos. La curiosidad me llevó a mirar. Vi que cargaban muebles, piezas baratas, algunas que reconocí de la habitación de Rodrigo años atrás. Entonces los vi. Rodrigo cargando cajas. Clara dirigiendo a los de la mudanza con gestos bruscos. Desalojo. Ya no podían pagar el alquiler. Me quedé en mi porche, parcialmente oculto por los rosales. Vi la vida de mi hijo colapsar en cajas de cartón en un camión de alquiler. Rodrigo parecía más delgado, más viejo, derrotado. Cargaba cajas mecánicamente, sin energía. Clara se subió al asiento del pasajero del camión. No ayudó. Rodrigo subió al asiento del conductor. El camión se alejó. Se fueron. Me senté en silencio, procesando lo que presencié. Yo gané. Se hizo justicia. Mi hijo estaba destruido. Nada de eso se sintió bien. Simplemente se sintió terminado.
Más tarde, Daniel vino. Vi el camión de mudanzas. Eran ellos, ¿verdad? Sí. Desalojados por falta de pago. ¿Cómo te sientes al respecto? Vacío. Ni feliz. Ni triste. Solo vacío. Ganaste. Se supone que eso debe sentirse bien. Ganar significó que mi hijo lo perdió todo. Eso no es victoria. Es supervivencia. A veces la supervivencia es la única victoria disponible. Se acercaba septiembre. El verano se desvanecía hacia el otoño. Mi casa se erguía sólida sobre sus cimientos en mi vecindario. Mi casa legal y emocionalmente. El jardín necesitaba atención. Pasé un sábado deshiervando, plantando bulbos de otoño, preparándome para la próxima temporada. Daniel ayudó. 2 hombres trabajando en un silencio cómplice. Bebimos cerveza después en mi porche, mirando la calle. ¿Alguna vez has pensado en vender? ¿Mudarte a algún lugar más fácil? Lo consideré. Casi me roban esta casa. Ahora que he luchado para mantenerla, no me voy. Justo. Nos sentamos viendo llegar la noche. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Lo ignoré. Podría ser cualquier cosa. Probablemente nada importante. Mi vida había vuelto a una pacífica falta de importancia. Problemas normales. Mantenimiento del césped. Compras de supermercado. Próxima cita con el dentista. Sin abogados. Sin tribunales. Sin traiciones. Solo vida. La vida ordinaria y preciosa que defendí. El teléfono dejó de sonar. La calle permaneció en silencio. La casa se mantuvo. Permanecí en mi porche. En mi hogar. Rodeado por la simple victoria de haber sobrevivido a la codicia de otra persona. La justicia no siempre es satisfactoria, pero siempre es necesaria. Aprendí eso estos últimos meses. Lo aprendí a un gran costo. Financieramente, emocionalmente, familiarmente. ¿Valió la pena? Miré mi casa. La pintura azul pálido. Las molduras blancas. El porche que reconstruí. El jardín que cuido. Mi casa. Mi vida. Mis términos. Sí. Valió la pena. Cada dólar. Cada estrés. Cada momento doloroso. Porque algunas cosas no se pueden tasar. Algunas cosas tienen que ser defendidas. Y algunas victorias, incluso cuando duelen, siguen siendo victorias que vale la pena ganar. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda.